Soy de esta generación que creció viéndolo, disfrutando a lo máximo. Regreso a las pasarelas. Te tenemos que haber visto ahí a ti modelando. Una de las pasarelas, señores, de moda más reconocidas del mundo entero, regresó a la ciudad de Nueva York y con más fuerza que nunca. Daniela de Giacomo estuvo presente, nos trae todos los detalles. Daniela, adelante. Te quiero ver con alas puestas. Mira qué lindo. Gracias, tiro chicos, desde Nueva York. Muy grande por allá, por el estudio. Y bueno, yo me vine acá a la Gran Manzana con esta vista tan triste, tan poco privilegiada, a disfrutar de este gran regreso del Victoria's Secret Fashion Show, que por supuesto teníamos que traer las cámaras de gordo y flaca para no perdernos ningún detalle. Muchas caras nuevas y varios de estos angelitos icónicos volvieron a esa pasarela y les preparé esto. Anoche, el popular desfile de lencería de Victoria's Secret hizo su regreso triunfal a las pasarelas en la Gran Manzana después de una pausa de 6 años, tras enfrentar fuertes críticas por promover una imagen para muchos poco inclusiva de la belleza y que obligó a la famosa marca a replantearse su estrategia, incluyendo ahora modelos de todas las tallas, edades y culturas. Eso sí, eso no quiere decir que las reconocidas ángeles fueran desechadas. Y ayer regresaron triunfantes Gigi Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Kate Moss, Irina Shayk, Carla Bruni, Bella Hadid y Tyra Banks, entre otras, para lucir entonces estas diminutas y sensuales prendas íntimas. Desde las 9 de la mañana, las modelos se preparaban para dar inicio a este espectáculo. Fueron muchas las horas de maquillaje y peinado y los nervios estaban a flor de piel. Me encanta que están combinando varias generaciones y puedo ver a mis chicas de aquellos tiempos. Puedes verlo, puedes sentirlo. Creo que es increíble. Es una versión moderna del desfile de Victoria's Secret y creo que a los fanáticos les va a encantar. Oh my God, how's everything? Good. Hay muchas caras icónicas, muchos angelitos, pero también hay gente nueva. Venga, vamos a seguir viendo con quién conversamos. Algunas veces estoy nerviosa, otras veces pienso, he hecho esto millones de veces, estaré bien. Pero creo que por encima de todo, será muy divertido, estoy emocionada. Hay mucha camaradería y mucho cariño. Es muy agradable ver a todas las mujeres con las que trabajo y que también representan cómo el mundo luce. Así que espero que ustedes también estén contentos. En la alfombra rosa pudimos conversar con varias estrellas invitadas a este esperado evento. Soy de esta generación que creció viéndolo, disfrutando a lo máximo, soñando con algún día poder estar o ver más de cerca este desfile. A nivel de underwear, ¿no? De ropa interior. Sí. ¿Tú apuestas más por cosas sexy o pantaletas de abuela, ropa interior de abuela? Pantaletas de abuela, you don't. Like, de verdad, o sea, qué rico. Es verdad, es verdad. The greatest thing about this. Lo mejor de todo esto es que todas son mujeres. El coro es de mujeres, las bailarinas, las modelos son todas mujeres. Y yo también soy una gran mujer. Sin lugar a dudas, lo especial de la noche fue la diversidad que mostró Victoria's Secret en sus ángeles, abriendo muchísimo más los llamados estándares de belleza que dominan este 2024. Chicos, como vieron, eso estuvo increíble, demasiada moda, demasiadas estrellas, me encantó haber visto a Cher, todas esas angelitas que volvieron a esa pasarela, que yo creo que es la más icónica de todo el mundo. Y no se preocupen, les estoy llevando souvenirs a Raúl y a Carlitos y a Roberto, unas alitas, porque me imagino que eso es lo que quieren, y a Lili y a Clarisa, unos brasieres, porque eso nunca está de más. Espero que estén contentos con eso. Por ahora me despido y volvemos al estudio. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Señores, esto es lo que todo el mundo está hablando en el día de hoy porque ha tenido el gran todo el mundo regreso. que está en el fashion, Lili, la mayoría de la gente no está metido en el fashion. No, Raúl, él está por todos lados. No me digas que todo el mundo está hablando, porque lo menos que están hablando es del desfile este. Esos bueno, son tú, Clarisa, y 3 personas más aquí. La gente no habla del fashion, aquí hablamos en el show porque es parte del show. Esto tuvo mucha controversia hace unos años atrás porque no incluían, o sea, necesitaban modelos más rellenitas, modelos para todos lados. Y obviamente, Raúl, esto ha regresado. Tuvo un tiempo en que ya no eran las grandes modelos las que estaban ahí. Entonces, de una manera u otra, ¿qué te puedo explicar? Yo lo que puedo decir que en la inclusión de todas las modelos, definitivamente faltó una dominicana. Yo. ¡Eso! Tuviste que incluyeron algunas que estaban pasadas de sobrepeso y todo eso. Sí. Esto me dan no los secretos de Raúl. Mira, tienes unas alitas. Los secretos de Raúl. Un momentico, espérate, Carlito. Antes las mujeres tenían que ser perfectas, las mujeres bonitas, bellas,
y ahora incluyen en Mis Universo, no importa cómo tú luzcas, todo eso usualmente gana la bonita. De ha cambiado mucho todo. Pero para que la gente se sienta mejor, te ponen a una gordita, una que no es tan gordita, una que es mayor. Esa fue la controversia que decía la flaca, que antes más bonita. Bueno, todas son bonitas, Raúl, y no se trata de ser bonitas, se trata de que... Yo no te estoy diciendo que no esté tan bonita, La gente se quejaba de que la mayoría del mundo, las mujeres no pueden estar así hecho un palito como las están estas mujeres espectaculares. Saludable. Y todo, claro, la querían un poquito más saludable, que pusieran comer un poquito más. Pero la mayoría de las que pusieron aquí sí están así, mira. Claro, bueno, Raúl, hacen mucho ejercicio, tienen una dieta demasiado estricta. Sí, muy estricta. Pero bueno, ahí está. Toda la juventud, te aseguro, hasta Mía está hablando hoy de esto. Oh, no, todo el mundo, Raúl, todo el mundo está hablando de Victoria's Secret Fashion. Especialmente que regresó. Mi hija está en la misma bobería, no come para esto, no come para lo Ay, pero otro. eso no es vida. Casi se desmaya. No, eso no es vida, señor. Te digo a ti que todo el mundo está hablando de esto en el día de hoy. Es una locura. Meses esperando ese día. Está como Clarisa durante Mis Universos, que comía, ¿qué era? ¿Tuna con piña? Tuna con piña. ¿Por eso no se tiempo? debe hacer, de verdad que yo no sé cómo a mí no me dio algo, señores. ¿Cuánto tiempo Jóvenes, no exageren en la dieta, por favor. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo comiste tuna con piña? Desde agosto hasta diciembre, Raúl. Y cuando llegué a Mis Universos... No, mentira, Clarisa. Sí, desde agosto hasta diciembre. Cuando llegaron en agosto... 4 meses. Tuve... 5. Sí, Tú estuviste 4 meses comiendo tuna y piña. Y lo peor de todo es que en un momento me bloqueé. No perdía peso. No comía, pero no perdía peso. Era el estrés. Es todo mental. Cuando tú cambias tu solamente mentalidad, la tuna ahí es que sin realmente nada, tú ¿no? cambias tus hábitos. Es verdad. Ahí eso no vale la pena que tú estés exageradamente comiendo tuna y piña solamente, Exacto, no. es verdad. Comer una dieta balanceada y entrenar, eso es lo mejor. No se lo recomiendo a nadie.